Quiero hablar del VAWA. El VAWA es una manera de impacto pequeño para el inmigrante que está en una relación con un ciudadano o un residente de Estados Unidos que es abusivo, es agresivo, es cruel, es tóxico, lo que sea. Digo de impacto pequeño porque muchas veces casos de inmigración requieren una entrevista. Por ejemplo, si tienes un caso de matrimonio, es posible que le pidan una entrevista. Para un caso de asilo, tienes que tener una entrevista sí o sí, y tienes que llegar ahí enfrente a un oficial que no conoces, que trabaja para el gobierno, y decir todo lo feo de la vida, todo lo peor que te ha pasado. A mí ya me pasó eso, me senté ahí en esta silla, yo soy de Brasil y cuando llegué tuve que tener esa entrevista y es de lo peor. Entonces con el VAWA no es necesario tener esa entrevista. El caso de VAWA no te pide entrevista. Cuentas tu historia en una declaración y la envías al gobierno y con esto probamos el caso. La otra cosa excelente es que es confidencial. Entonces tu pareja tóxica, violenta, cruel, lo que sea, jamás se dará cuenta de que pediste el VAWA. Y la tercera cosa magnífica es que el VAWA te da residencia aquí en Estados Unidos, aun si tienes orden de deportación, aun si entraste por la frontera. Y por ejemplo, tuve un cliente esta semana que había cruzado la frontera y se casó con una ciudadana americana y esta persona no podía arreglar sus papeles aquí. Tendría que pedir perdón de presencia ilegal, esperar 5 años, salir a Ciudad Juárez al consulado, esperar no sé cuándo la entrevista, tener la entrevista y si le aprobaran la visa, regresar con su residencia. Es bastante riesgo, bastante tiempo y es bastante caro. Y esta persona estaría en manos de su esposa durante todo ese tiempo. Pero la esposa se puso tóxica, empezó a amenazarlo, empezó a quitarle dinero, le decía cosas como si no pagas todas mis cuentas, voy a llamar a inmigración. ¿Qué pareja saludable te va a decir eso? ¿Qué persona que te quiere te va a decir si no haces lo que yo quiero te voy a llamar a inmigración? Entonces empezaron cosas así y mucho más. Entonces el Señor pensaba, estaba muy triste y decía, pero ¿cómo es posible que yo después de años con esa persona se volviera así de fea la situación y ahora no puedo arreglar mis papeles porque la esposa le había prometido arreglar papeles? Y yo le dije, Señor, no esté triste, son noticias excelentes. Tuviste como un upgrade porque antes ocuparías caso consular, perdón de presencia ilegal, viajar a México y ahora puedes obtener tu residencia aquí en Estados Unidos sin perdón de presencia ilegal, sin que sepa la señora y hasta usted se puede divorciar si quiere o estar con ella, no importa. El VAWA sigue igual, entonces ya no dependes de esta persona que te está amenazando. Eso es un logro increíble para el inmigrante que está ya acostumbrado a vivir por muchos años como dependiendo de alguien con miedo de que esa persona le pueda hacer algo y después descubre que no es verdad, que puede tener libertad de VAWA.